Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Bueno, hemos revisado suficientes titulares en materia económica, algunos locales, por supuesto todo lo que tiene que ver con esta guerra de aranceles también, desde el panorama internacional. Pero mire, desde enero del año 2016, hace ya 9 años, cuando se declaró por primera vez el estado de excepción y emergencia económica en Venezuela, se han firmado más de 25 decretos prorrogando o renovando esta medida. Ayer, en cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro firmó un decreto de emergencia económica, en esta ocasión como respuesta a la imposición de aranceles por parte de la administración Trump. La duración será de 2 meses, prorrogable por 2 meses más, con cobertura nacional, y hemos revisado a través de varios titulares cuál es el alcance de esa medida, pero escuchemos antes este reporte de Francisco Cáceres. Ante la actual coyuntura económica marcada por la imposición de aranceles globales por parte de Estados Unidos, el Ejecutivo Nacional decretó la emergencia económica que otorga poderes especiales al presidente de la República en materia de economía. La medida estará vigente por 60 días a partir de su publicación en Gaceta Oficial y puede prorrogarse por otros 2 meses. Procedo hoy, 8 de abril, a firmar, señora vicepresidenta, el decreto de emergencia económico que me faculta por 2 meses a obrar, actuar y accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar. Aquí está. Firmado. El Ejecutivo podrá dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el crecimiento económico, por ejemplo, la suspensión de impuestos en los distintos niveles de la administración pública. Suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato productivo nacional. El decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Ese es el punto de partida hoy de nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están oyendo. Igual, gracias por atendernos. Asdrúbal, ¿podría preguntarte en qué se parece o en qué es distinto este decreto a entiendo que son 28 o 27 decretos anteriores, pero creo que lo importante es con lo establecido allí, en lo que se comentó ayer? Pregunto, ¿se podrá regular, por ejemplo, el alza del dólar? ¿Se podrá reducir la brecha? ¿Se podrá lograr eso que anuncian de crecimiento económico con lo establecido allí? Mira, Román, yo creo que con lo establecido allí, sin lo establecido allí, es decir, desde antes, creo que el Estado tenía herramientas para introducir reformas, para tratar de paliar problemas graves en la economía. Entre ellos el que tú mencionas, la brecha cambiaria, la volatilidad cambiaria y con todos los efectos perniciosos que eso está teniendo en el poder adquisitivo de las personas y en la manera como se están gestionando los negocios en Venezuela. A mi juicio no hacía falta un decreto de emergencia económica. Creo que el decreto se enmarca en una visual de un periodo extraordinario de mayor problemática y yo creo que la justificación no es tanto la política arancelaria de los Estados Unidos global, sino la reimposición de sanciones. A mi juicio ese elemento es más grave que el segundo. No le estoy quitando mérito porque obviamente tiene un efecto global importante, pero para el caso específico de Venezuela, la eliminación de las licencias de todo tipo tiene un efecto muy fuerte en el flujo de ingresos, que puede caer hasta en un 50%, y bueno, eso prácticamente, efectivamente, es una emergencia, es un elemento extraordinario, ¿no? Pero bueno, más allá de dónde está la justificación, creo que ya no habría excusas para detener o no tomar medidas urgentes. Yo insisto que el esquema cambiario actual, que ya tiene 6 años,
me refiero a este régimen específico, ya se agotó. Tú necesitas introducir modificaciones a ese esquema para, bueno, intentar paliar los efectos que está teniendo en empresas y en ciudadanos, sobre todo en estos últimos, porque la mayoría de las personas en Venezuela ganan en bolívares. Hemos tenido una aceleración de precios muy agresiva en los últimos meses. Prácticamente estamos hablando de inflaciones de 10% mensual, caso a abril, que es de 2 dígitos ya, y eso pues representa, esta aceleración inflacionaria se agrava a partir de agosto del año pasado, y bueno, estamos hablando que ya estamos en 6 meses, han pasado 7 meses, perdón, y de aceleración de los precios que está haciendo mella en el poder adquisitivo, con los impactos en consumo, y por supuesto también en el segmento empresarial, las distorsiones de la brecha están deteniendo el dinamismo económico. Asdrúbal, ya Nicolás Maduro había suspendido tributos municipales para el sector primario. De hecho, lo conversamos la semana pasada con el alcalde de Latillo, Elías Sayeg. Pero ayer se refiere a suspender la aplicación de tributos nacionales, estadales y municipales. ¿Qué medidas podría tomar y qué impacto tendrían esas medidas en caso de tomarse en el tema tributario interno? Bueno, fíjate que hay por un lado habla de suspensión de tributos y por otro lado habla de atacar evasión, o sea que al final no solamente puede eliminar, sino imponer. Pero creo yo que una medida, ya yo lo he dicho antes, pero lo vuelvo a ratificar, que pudiera ayudar muchísimo en el tema cambiario, es la suspensión o eliminación del impuesto a las grandes transacciones en divisas. Creo que esa medida, desde la perspectiva tributaria, ella por sí sola no va a resolver todos los problemas, pero hablando específicamente de tributos, es una medida extremadamente importante. Eso por en primer lugar. En segundo lugar, Román, podría darse la oportunidad de revisar el IVA. Yo creo que la tasa de IVA es muy elevada y tiene muchas exenciones. Creo que podría darse en el marco de esta revisión pues un cambio allí, esperemos. Creo que también es importante revisar todo lo que es las contribuciones para fiscales, que también el decreto habla de la revisión de esto. Recuerden que no solamente se pagan impuestos, sino que además hay una cantidad de tasas, contribuciones que tienen que pagar las empresas a diferentes ministerios, a diferentes organismos, que también representa un elemento de presión muy fuerte en el flujo de caja de las empresas. Eso también podría revisarse, ¿no? O sea, la verdad que tú tienes ya el marco para hacer esa revisión. Creo que solo falta la voluntad. Hay bastantes estudios sobre cómo optimizar este tema. No estamos diciendo que no hay que pagar impuestos, pero sí, obviamente, una visual donde las empresas tengan capacidad de seguir produciendo, de seguir operando. Eso tiene que ser un principio básico. Sí. No puede ser que tú produzcas para pagar impuestos. Esa lógica, a mi juicio, no tiene sentido. Es decir, el pago de impuestos es un elemento que está complementario a la actividad económica de una empresa, ¿entiendes? No es su razón de ser. Entonces, es extremadamente importante esa visual y, bueno, también, obviamente, garantizar sostenibilidad del Estado, que también implica reformas profundas del Estado venezolano. Fíjate, hablas de sostenibilidad del Estado, es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña. Nicolás Maduro ayer en esa cadena de radio y televisión aspiró a crecimiento económico, pero de hecho ya habló de estabilidad económica. Y pregunto, ¿a qué se referirá Nicolás Maduro cuando habla de estabilidad económica? ¿Es a un indicador como Producto Interno Bruto, como la inflación, como el empleo, como este tema, el tema de los impuestos? ¿A qué se refiere con estabilidad económica? Bueno, no lo sé, Román, pero yo te diría que en estos momentos la estabilidad económica tiene, como tú lo acabas de describir, diferentes aristas. Sí. Pero pensaría yo que en este momento la más importante
a resolver es la que tiene que ver con precios, que tiene que ver con inflación y tipos de cambio. Insisto, y a lo mejor sueno fastidioso, pero creo que tiene que apuntarse a reducir esta incertidumbre que de la brecha cambiaria. Creo que estabilidad implica reducir la brecha a su mínima expresión. Eso sería una gran ganancia en estabilidad, y sería también volver a reducir, como venía ocurriendo en el año 2024, que ocurra pues vuelva la senda de reducción de la tasa de inflación. Creo que en estos momentos, si yo tuviera que priorizar el concepto de estabilidad económica, me centraría en esos dos puntos, ¿no? Ahora, se firma este decreto de emergencia económica en respuesta a la imposición de aranceles de la administración Trump. ¿Cuánto efectivamente pueden afectar los aranceles de Estados Unidos a Venezuela? Se habla de 15% para nuestro país, cuando en prácticamente todos los países de la región es de 10%, y uno no termina de entender si este 15% se suma al impuesto anterior que ya tenían petróleo y gas, se unifica el arancel. Uno no tiene la certeza sobre cómo, pero ¿cuánto nos puede afectar? Bueno, insisto, Román, el efecto más duro no es tanto de esto, porque obviamente nuestros niveles, si excluimos petróleo, ¿no? Que obviamente es el grueso de lo que exporta Venezuela. Si tú excluyes petróleo, el tamaño de lo exportado, no solamente a los Estados Unidos, sino en general, es bastante bajo, ¿no? Estamos hablando de alrededor de nuestro nivel de exportaciones de un 13% del total. Y si tú sacas de ahí lo que no es metales y lo que pudiera estar directamente afectado por temas de aranceles, insisto, sin incluir petróleo y gas y minerales, que es otra dinámica, eso está alrededor del 5% de nuestras exportaciones, ¿entiendes? Entonces el impacto comparado con otros países es muy limitado. Para nosotros, y por eso arranqué la conversación por allí, el efecto más fuerte en la dinámica económica venezolana es el tema sancionatorio, el tema que tiene que ver con suspensión de licencias petroleras. Ayer, por ejemplo, se suspendió también la licencia de gas. ¿Entiendes? Ese elemento, el arancel secundario, que es muy, muy grave, donde cualquier comprador de petróleo que intente o potencial comprador de petróleo venezolano es sujeto de un arancel especial en sus exportaciones a los Estados Unidos. Eso para mí es mucho más, es en realidad el gran problema, porque si tú revisas, incluyendo todos estos elementos, porque esto va cambiando semana a semana, la afectación en el flujo de ingresos puede ser cercana al 50%. Esto es muy superior a lo que nosotros habíamos visto originalmente. Hay una caída importante en el flujo de ingresos en divisa, que tiene efectos en mercado cambiario, que tiene efecto en inflación y que tiene efecto en crecimiento. Me gustaría ser tan optimista como el Estado, el gobierno, pero la verdad nosotros este año no estamos viendo crecimiento, vemos más bien una economía que cae y vemos una aceleración de inflación donde entramos a los 3 dígitos nuevamente, lo cual es lamentable. El año pasado logramos salir de los 3 dígitos, no pasó nada de tiempo, volvemos a los 3 dígitos y nos podemos acercar al 200%. De hecho, el estimado exacto de Ecoanalítica es 189% de inflación para cierre de este año. Entonces, creo que estamos en un terreno peligroso. Eso es realmente la verdadera emergencia y lo que está provocando las distorsiones en la economía, y por eso tú tienes que introducir reformas importantes. Es decir, hoy la pregunta es cómo tú logras un esquema cambiario donde puedas, digamos, estabilizar el tipo de cambio con una merma de 50% en tu flujo de ingreso. Ese es el planteamiento o el gran reto que tiene el Estado. ¿Cómo logras eso? Bueno, y tú tienes ahí algunos mecanismos que tú puedes apelar. Apelar a la dolarización informal que hay dentro de la economía venezolana ayuda, porque tú permitirías que parte de los dólares
del sector privado que hoy no están presentes en la dinámica económica porque tú no tienes garantías de esa reposición de tus inventarios con reformas digamos, claves, tú puedes garantizar que esos dólares vuelvan otra vez a circular como ocurrió en el año 2021, donde también hubo una merma importante de divisas, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que se tendría que discutir en los próximos días, ya no voy a hablar de semana, en los próximos días, que es un elemento urgente. Sí, Asdrúbal, tienes razón. Trinidad y Tobago anunciaba ayer que Estados Unidos revocaba el permiso para explotar gas con Venezuela, pero también es cierto que ayer Eni dice que va a seguir produciendo gas en Venezuela. Habría que ver cuál es la respuesta de Estados Unidos, porque ya vimos lo que pasó con China. Se impone un arancel a China, China responde con, creo recordar, 43%, y ahora le responde Estados Unidos elevando el arancel a 104%. Y uno ve el petróleo en caída, las bolsas también. Uno dice, ¿qué le espera al planeta y qué margen de maniobra tienen los países en general y Venezuela en particular en una circunstancia así? Bueno, mira, efectivamente estamos entrando en una etapa bien compleja para el mundo, prácticamente una economía que entra en un ciclo muy, muy volátil, donde los temores de aceleración de la inflación son importantes. Estamos hablando de decisiones que está tomando la primera economía del mundo, no es cualquier cosa, y además la economía cuya moneda sostiene la dinámica global. Por eso los efectos son tan devastadores, ¿no? Y se magnifican. Y que las consecuencias no son menores, ¿no? Estás hablando de, cambiar el esquema global en el que se mueve la producción y comercialización, sobre todo de bienes. Eso tiene un costo. Que tú a lo mejor quieres introducir unos cambios porque piensas que ese sistema es injusto, apelando a lo que ha dicho el presidente Trump. Perfecto, es válido, pero tienes que entender que en el interín hay unas consecuencias y si tú no calibras bien, el impacto trasciende los Estados Unidos, pero también al propio Estados Unidos. Claro. Cabe preguntarse cómo va a reaccionar un consumidor americano que en las próximas semanas empiece a ver un incremento importante en el costo de las cosas cotidianas que va comprando. ¿Entiende? Y si va a tener la paciencia que el presidente Trump les va a pedir para esperar a que se acoplen las dinámicas productivas para que esos precios bajen. Cosas, Román, que a mi juicio pueden tardar, no estamos hablando de semanas ni meses, sino hasta años. Entonces, el tema es complejo, pero volviendo al caso de Venezuela, efectivamente nuestra vulnerabilidad, somos una economía extremadamente frágil, que hoy depende más que nunca del petróleo y donde el efecto sanciones es mucho más fuerte que lo otro. Si yo te voy a irme al contrafactual, ¿no? Imagínate que nosotros solo estuviéramos inmersos en este debate de de aranceles y no hubiesen tocado licencias, los efectos para nosotros no serían tan perniciosos, ¿entiendes? Porque insisto, el tema clave es que tú estás afectando el corazón de esta economía, que es el flujo de ingreso petrolero, que puede tener una merma no menor al 50%. Claro. Es allí donde está el elemento central. Yo no sé si me preguntaba ayer o antes de ayer, decía yo, se puede pensar en un Estados Unidos estable económicamente con un mundo, con un planeta en crisis. Bueno, la respuesta no la conozco, pero habrá que ver. No creo. No, yo creo. Tampoco. Somos una economía totalmente interdependiente y desmontar cadenas, tú tienes un zapato de X marca americana, lo fabricas en China, el diseño lo hacen en Estados Unidos, porque también hay que entender dónde están hoy las fortalezas, ¿no? Estados Unidos a lo mejor ha perdido su capacidad de producción, que es un poco la crítica que hace Trump, pero también desde la perspectiva de servicio, es hoy por hoy el líder global, domina los servicios tecnológicos, domina los servicios financieros y bancarios, ¿entiendes? Entonces es un poco como equilibrar y cómo logramos este tema a través de negociaciones más fluidas y no
de una guerra comercial que no, a mi juicio, no beneficia a nadie. Va a golpear a muchos países, pero también va a golpear a los Estados Unidos. El sistema de Reserva Federal, que es el sistema de Banco Central de los Estados Unidos, es muy particular porque tú sabes que es un país muy federal y entonces es un sistema descentralizado, pero bueno, tuvo que ayer tener una reunión de emergencia porque lo que se espera es una aceleración de inflación, que para el caso de los Estados Unidos es muy importante. Sí. Asdrúbal, gracias por este análisis, por esta agenda de esta mañana de hoy. No, a ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Econalítica, de su mano y de la mano de Econalítica, cada semana con nuestra agenda económica. Son ahora las 7:31, permítame en publicidad hablarles de pilas GP. Vienen ahora con nueva tecnología G-Tech, con grafito de alta pureza para mejor conductividad y además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. ¿Quieres tiempo extra? Pregunto. Pues quieres GP, entonces síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y hablemos de Decomundo, que con una larga trayectoria en el mercado tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC, tienen grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial, Decomundo con KWF, o visita mejor su showroom. Están Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. El más tierno y delicioso maíz, que es el de Osole. Ideal para un arroz, para las ensaladas, para las pizzas también. Prueba los guisantes, prueba los palmitos. Disfruta con la amplia variedad de productos que Osole te ofrece. Síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos también de Grupo Leti. Si tienes un dolor de cabeza que no te deja en paz, te digo, en el pasado yo llegué a sentirme así, pero ya no más desde hace mucho tiempo. Con Migren ponemos al revés, de cabeza al dolor. Y es que gracias a su fórmula es efectivo incluso en dolores de cabeza asociados a la migraña. Y lo mejor es que es un producto de Grupo Leti, lo que le da un respaldo de más de 7 décadas de investigación, de desarrollo. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Hablemos también del Urológico San Román, líder en medicina de vanguardia en Venezuela y por 66 años, además ofreciendo servicios médicos de primera, destacándose por su constante inversión en tecnología de avanzada. Cuenta con más de 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite la web urológico.com o su cuenta en Instagram, @urológicosanromán. Durante este mes de abril van a obtener ustedes 10% de descuento en laboratorios, en rayos X, con solo mencionar el nombre Román. Pero si eres vecino de la urbanización San Román o Santa Rosa de Lima, mismo descuento, 10%. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. Luego de la pausa, Luigi Picela con nosotros. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.